El misterio de la casa antigua. Parte 1. La mudanza. La casa había estado vacía durante años. La pintura se había descascarillado, las ventanas estaban rotas y el jardín estaba lleno de maleza. Pero a pesar de su estado de abandono, la casa tenía un cierto encanto. Yo era el nuevo dueño de la casa. Me había mudado a la ciudad para empezar de nuevo, y la casa era el primer paso hacia mi nuevo comienzo. Al entrar en la casa, me sentí un poco incómodo. El aire estaba lleno de polvo y olía a moho. Pero, a medida que me adentré en la casa, comencé a sentir una sensación de paz. La cocina estaba llena de antigüedades, y el salón tenía un gran ventanal que daba al jardín. El dormitorio principal estaba en el piso de arriba, y tenía una vista impresionante de la ciudad. Pero a medida que seguí explorando la casa, comencé a sentir una sensación de inquietud. La casa parecía estar llena de ruidos extraños y las sombras parecían moverse por sí solas. Me sentí un poco asustado, pero decidí no dejar que mi imaginación me llevara. La casa era antigua y probablemente tenía algunos problemas estructurales. La habitación del ático era la última que exploré. Estaba llena de polvo y telarañas, y había un viejo armario que parecía estar cerrado con llave. Me sentí intrigado por el armario y decidí investigar más. Pero cuando intenté abrir el armario, me di cuenta de que la llave no estaba en su lugar. Me sentí un poco frustrado, pero decidí seguir investigando. El misterio de la casa antigua. Parte 2. El armario secreto. Seguí buscando la llave del armario, pero no la encontré. Decidí dejarlo por un momento y seguir explorando la casa. La casa era grande y tenía muchos secretos. Me sentí emocionado de descubrirlos, pero no podía sacar el armario de mi mente. ¿Qué podría haber dentro? ¿Sería algo valioso o algo peligroso? Me sentí intrigado y decidí seguir investigando. Comencé a buscar en la biblioteca, pero no encontré nada. Luego fui al salón y busqué en los cajones, pero tampoco encontré nada. Me sentí un poco frustrado, pero no me rendí. Sabía que la llave estaba en algún lugar de la casa. Decidí subir al piso de arriba y buscar en los dormitorios. El primer dormitorio que visité era el mío, pero no encontré nada. Luego fui al segundo dormitorio que estaba vacío, y tampoco encontré nada. Me sentí un poco desanimado, pero decidí seguir adelante. El tercer dormitorio que visité era el más grande de todos. Tenía una cama grande y un armario enorme. Me sentí emocionado de buscar en el armario, pero cuando lo abrí no encontré nada. Me sentí un poco frustrado, pero decidí seguir investigando. Comencé a buscar en los cajones de la mesita de noche, pero no encontré nada. Luego fui al escritorio y busqué en los cajones, pero tampoco encontré nada. Me sentí un poco desanimado, pero decidí seguir adelante. De repente, escuché un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Me sentí un poco asustado, pero decidí ir a investigar. Cuando salí del dormitorio no vi a nadie. Me sentí un poco confundido, pero decidí seguir adelante. Seguí buscando la llave del armario, pero no la encontré. Me sentí un poco frustrado, pero decidí no rendirme. Sabía que la llave estaba en algún lugar de la casa, y estaba decidido a encontrarla. La búsqueda de la llave del armario se estaba convirtiendo en una obsesión para mí. Me sentí como si estuviera en una misión para descubrir un secreto que había estado escondido durante años. Me sentí emocionado y un poco asustado al mismo tiempo. Pero no me rendí. Seguí buscando la llave del armario, y finalmente, después de horas de búsqueda, la encontré. Estaba escondida en un lugar inesperado, y me sentí emocionado de haberla encontrado. Pero cuando abrí el armario, me di cuenta de que no estaba preparado para lo que encontré dentro. El misterio de la casa antigua. Parte 3. El ruido en la noche.
Esa noche me desperté con un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera caminando por la casa. Me levanté y fui a investigar, pero no encontré nada. ¿Era solo mi imaginación? Me sentí un poco asustado, pero decidí no dejar que mi imaginación me llevara. La casa era antigua y probablemente tenía algunos problemas estructurales, pero no podía sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Comencé a pensar en la llave del armario que había encontrado. ¿Qué podría haber dentro del armario? ¿Sería algo valioso o algo peligroso? Me sentí intrigado y decidí seguir investigando. Decidí subir al piso de arriba y buscar en los dormitorios. El primer dormitorio que visité era el mío, pero no encontré nada. Luego fui al segundo dormitorio, que estaba vacío, y tampoco encontré nada. Me sentí un poco desanimado, pero decidí seguir adelante. De repente, escuché el ruido de nuevo. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Me sentí un poco asustado, pero decidí ir a investigar. Cuando salí del dormitorio, no vi a nadie. Me sentí un poco confundido, pero decidí seguir adelante. Seguí buscando la fuente del ruido, pero no la encontré. Me sentí un poco frustrado, pero decidí no rendirme. Sabía que la casa tenía secretos y estaba decidido a descubrirlos. La búsqueda del ruido se estaba convirtiendo en una obsesión para mí. Me sentí como si estuviera en una misión para descubrir un secreto que había estado escondido durante años. Me sentí emocionado y un poco asustado al mismo tiempo. Pero no me rendí. Seguí buscando la fuente del ruido. Y finalmente, después de horas de búsqueda, la encontré. Estaba en un lugar inesperado, y me sentí emocionado de haberla encontrado. Pero cuando descubrí lo que era, me di cuenta de que no estaba preparado para la verdad. Parte 4. La habitación prohibida. Después de descubrir la fuente del ruido, decidí seguir investigando la casa. Me sentí emocionado de descubrir nuevos secretos y misterios. Comencé a buscar en los cajones y armarios de la casa, pero no encontré nada interesante. De repente, recordé una cosa que había visto en el diario de Emily. Había mencionado una habitación prohibida en la casa, que estaba cerrada con llave. Me sentí intrigado y decidí buscar la habitación. Comencé a buscar en la casa, pero no encontré ninguna puerta que pareciera estar cerrada con llave. Me sentí un poco frustrado, pero no me rendí. Sabía que la habitación estaba en algún lugar de la casa. Después de horas de búsqueda, finalmente encontré la puerta de la habitación prohibida. Estaba escondida detrás de una cortina en el salón. Me sentí emocionado de haber encontrado la puerta y decidí abrirla. La puerta estaba cerrada con llave, pero encontré una llave escondida en un cajón cercano. La llave funcionó y la puerta se abrió. Me sentí un poco asustado, pero decidí entrar en la habitación. La habitación estaba oscura y silenciosa. Me sentí un poco incómodo, pero decidí seguir adelante. Comencé a buscar en la habitación, pero no encontré nada interesante. De repente escuché un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera susurrando en mi oído. Me sentí un poco asustado y decidí salir de la habitación. Pero cuando intenté abrir la puerta me di cuenta de que estaba cerrada. Me sentí atrapado y decidí buscar una forma de escapar. Pero entonces, escuché la voz de nuevo. Esta vez, era más clara y más aterradora. Parte 5. El diario de Emily. La voz era más clara y más aterradora. Me sentí un poco asustado y decidí buscar una forma de escapar. Pero entonces, recordé el diario de Emily que había encontrado en la biblioteca. Me sentí intrigado y decidí buscar más información sobre la habitación prohibida. Comencé a leer el diario de Emily y descubrí que la habitación prohibida había sido utilizada para rituales oscuros. Me sentí un poco asustado, pero decidí seguir leyendo. El diario también mencionaba una entidad maligna que había sido invocada en la habitación.
Me sentí un poco confundido y decidí buscar más información sobre la entidad maligna. El diario mencionaba que la entidad había sido invocada por un grupo de personas que habían estado buscando poder y riqueza. Me sentí un poco asustado, pero decidí seguir leyendo. El diario también mencionaba que la entidad maligna había sido responsable de la muerte de varias personas en la casa. Me sentí un poco aterrado y decidí salir de la habitación. Pero entonces escuché la voz de nuevo. Esta vez, la voz era más clara y más aterradora. Me sentí un poco asustado y decidí buscar una forma de escapar. Pero entonces recordé que la puerta estaba cerrada. Me sentí atrapado y decidí buscar una forma de abrir la puerta. Comencé a buscar en la habitación y encontré una llave escondida en un cajón. La llave funcionó y la puerta se abrió. Me sentí un poco aliviado y decidí salir de la habitación. Pero entonces, escuché la voz de nuevo. Esta vez, la voz era más clara y más aterradora. Me sentí un poco asustado y decidí buscar una forma de escapar. Pero entonces, recordé que la casa era muy grande y que no sabía dónde estaba. Me sentí un poco confundido y decidí buscar una forma de encontrar la salida. Parte 6. La presencia maligna. Me sentí un poco confundido y decidí buscar una forma de encontrar la salida. Pero entonces, recordé que la casa era muy grande y que no sabía dónde estaba. Me sentí un poco asustado y decidí buscar una forma de escapar. Comencé a correr por los pasillos, buscando una forma de salir de la casa. Pero entonces, escuché la voz de nuevo. Esta vez, la voz era más clara y más aterradora. Me sentí un poco asustado y decidí buscar una forma de escapar. De repente, vi una luz al final del pasillo. Me sentí un poco aliviado y decidí correr hacia la luz. Pero entonces, me di cuenta de que la luz no era una salida, sino una trampa. La luz era una ilusión creada por la presencia maligna. Me sentí un poco asustado y decidí buscar una forma de escapar. Pero entonces, me di cuenta de que estaba rodeado por la presencia maligna. La presencia maligna me rodeó y me absorbió. Me sentí un dolor intenso y una sensación de terror. La última cosa que vi fue la cara de Emily, sonriendo en la oscuridad. Y entonces, todo se volvió negro. Epílogo. La casa fue encontrada abandonada y vacía. Los vecinos dijeron que habían escuchado ruidos extraños provenientes de la casa, pero nadie sabía qué había pasado con el dueño de la casa. La casa fue vendida a una nueva familia, pero ellos no se quedaron mucho tiempo. Dijeron que la casa estaba embrujada y que no podían vivir allí. La casa sigue vacía y abandonada, pero algunos dicen que todavía se puede escuchar la voz de Emily susurrando en la oscuridad.